Y si con la salida de niños eso desocupó unos espacios ahí cerca, les pedimos que si pudieran llenar esos, dejar las orillas abiertas para los que van llegando. El calor está alegre, así que cada 2 o 3 minutos voltéele a su vecino y hágalo así. Seguramente va a estar muy agradecido, ¿verdad? Hoy empezamos la última sección del libro de Génesis. Y esta parte de la serie la hemos titulado Bendición. Porque realmente en estos últimos capítulos nosotros vemos el fruto de las promesas que fueron dadas a Abraham, Isaac, Jacob, y pues llegan a fructificarse en parte por medio de la persona y la obra de José. La historia de José es una obra de arte literario. Es una historia que ha inspirado a muchos diferentes artistas a lo largo de la historia. Tanto artistas que han, en función de esta historia, creado obras visuales artísticas, otros quienes han escrito nuevas historias y otros hasta obras de teatro se han producido por la historia de José. Es una historia que tiene todos los elementos de una buena telenovela, todo el drama, la redención, todas las diferentes cosas que uno esperaría escuchar de esta historia. Y a lo largo de la semana, pasé Génesis, pobrecita, pasé Génesis 30, hasta a mí me dolió el llanto. Génesis 37, pasé toda la semana pensando, intentando a descifrar por dónde le entramos a esta historia, porque es una sola historia, realmente, desde Génesis 37 hasta Génesis 50. Entonces, si agarras un hilo en Génesis 37 y empiezas a jalar ese hilo, te va a llevar hasta Génesis 50. Entonces, me siento un poquito mal para el que le toca predicar Génesis 50, porque vamos a revelar todos los secretos, ¿verdad?, que se revelan en Génesis 50. Por otro lado, hay tantos hilos y tanta hermosura en esta historia que dedicarte a jalar un solo hilo significa que tienes que ignorar muchos de los otros. Entonces, hoy vamos a hacer algo que para algunos quizás se va a sentir un poquito extraño, pero para otros va a ser bienvenido, ¿verdad? Esto es algo que se suele hacer mucho en el campo misionero, donde no tenemos una Biblia quizás escrita por delante. En vez de explicarles porción por porción lo que dice y luego interpretarlo y aplicarlo, voy a tomar 20-25 minutos y simplemente les voy a contar la historia de Génesis 37. Y de ahí vamos a tomar un tiempo para reflexionar un poquito en lo que escuchamos. Así que esta es la historia de Génesis 37. Había un niño que ciertamente creció en una familia disfuncional. Tenía más de 10 hermanos y esos 10 hermanos nacieron de madres diferentes, algunas de ellas concubinas y otras esposas de su papá. Y todos vivían juntos en un mismo terreno, en una tierra prestada por los locales, pero prometida para ellos por Dios. Como familia, esta familia vivía un estilo de vida duro, complejo y tedioso. Vivían hasta cierto punto en medio de la nada, pero rodeado por pueblos hostiles y salvajes que querían quitarles su tierra y subyugarles a la esclavitud. Habían ya tenido muchos conflictos con los pueblos que estaban a su alrededor. Y los hermanos crecieron rodeados de esta violencia y de esta complejidad, aprendiendo a sobrevivir. Si no peleabas y no matabas, entonces te podían matar. Es demasiado siquiera comenzar a describir las atrocidades en las que participó esta familia, desde la violencia hasta el vicio. Esta familia y sus antepasados habían hecho de todo. Su historia familiar está llena de explotación sexual, venganzas crueles, engaños, mentiras y pleitos. El patriarca de la familia, Jacob, amaba a una de sus esposas
toleraba a las otras madres de sus hijos. Y esto, como pueden imaginar, provocó grandes rivalidades y conflictos entre todos los hijos. El niño de quien se trata esta historia era uno de los más jóvenes de todos sus hermanos, el primogénito de la esposa preferida de Jacob. Ella se llamaba Raquel. Esto lo hacía muy especial a los ojos de su padre y muy odiado a los ojos de sus hermanos. Disfrutó un trato especial por parte de su padre, pero se enfrentó con burlas por parte de sus hermanos. Amor y cariño por parte de su padre, odio y rechazo por parte de sus hermanos. Regalos por parte de su padre, insultos por parte de sus hermanos. Y para colmo, esta familia, llena de violencia y de vicio, llena de toda índole de maldad, se consideraban el pueblo escogido de Dios y herederos de sus bendiciones y promesas. Jacob, a pesar de demostrar un favoritismo evidente, era un hombre que verdaderamente había luchado y caminado con Dios. Había él sido el hijo preferido de su madre y había él manipulado y mentido para obtener la bendición de su padre. Y aunque la familia todavía estaba luchando con estos mismos patrones de engaño y de pecado, Jacob ahora era anciano, humillado por caminar con Dios y listo para ya ver realizada estas promesas. Y su hijo favorito, y el niño de quien se trata esta historia, se llamaba José. José fue enviado a menudo por su padre a los campos donde sus hermanos estaban pastoreando a su rebaño. Se esperaba que José trajera de regreso para su padre informes sobre la calidad de pastoreo que se le estaba dando, y en varias ocasiones José se aprovechaba y traía malos informes a su padre sobre la calidad de pastoreo de sus hermanos, lo cual no hubiera sorprendido. Los hermanos tenían una reputación de engaño y decepción con los pueblos a su alrededor y eran muy propensos al pleito y los conflictos. Y José era leal a su padre, y esa lealtad a su padre frente a la crítica de sus hermanos selló el favor de su padre. Su padre lo amaba tanto que un día le preparó un regalo. Convocó a toda la familia y lo reunió con el fin de poder honrar a José ante todos sus hermanos. ¿Con qué razón? Los hermanos no sabían, pero sus gestos y desgustos seguramente eran obvios. Su padre salió de la habitación con una túnica hermosa y ornamentada, hecha a la medida para José. Era una túnica de muchos colores y parecía algo diseñado para alguien muy importante. Llegaba hasta los tobillos, demostrando así la importancia y el valor que tenía José ante Jacob. Qué gran sentido de amor y aprobación ha de haber sentido José en ese momento por su padre. Y qué gran sentido de rechazo y desprecio han de haber sentido sus hermanos. Ellos son los que se habían esforzado día y noche en los campos junto al rebaño de su padre, para que este jovencito creído, simplemente por haberle nacido a Raquel, entrara y secuestrara el amor y la atención de su padre. Esa túnica fue para José un recordatorio visible de que su padre lo amaba profundamente, y un recordatorio visible para sus hermanos que ellos eran de menos. La relación entre José y sus hermanos era tensa, llena de controversia y celos. Y José no fue muy sabio a la hora de manejar esa relación. Al contrario, se exacerbó la relación cuando José decidió que sería buena idea compartir con sus hermanos 2 sueños que él había tenido. Los sueños eran algo común en esta época y a menudo eran la forma en la que Dios revelaba sus planes a su pueblo. José tuvo 2 sueños similares en principio, pero diferentes en escala. Y él decidió entonces compartir su primer sueño con sus hermanos y se acercó y dice en versículos 6 y 7, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes
se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Puedes imaginar la respuesta de los hermanos. Qué prepotencia la de este man. Qué complejo de superioridad. Anda soñando de que nosotros vamos a hincarnos ante él. Y el odio iba creciendo ante este adolescente pretencioso y creído. Respondieron: ¿crees que serás nuestro rey, verdad? ¿De veras piensas que vas a reinar sobre nosotros? Seguramente la ira y el rencor seguía creciendo bajo la superficie artificial del cariño familiar. Poco tiempo después, José, ingenuo en su transparencia ante sus hermanos, decidió contarles de su otro sueño, convencido que quizás estos sueños significarían algo importante para ellos y su familia. Entonces se acercó otra vez. Escuchen, tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. De nuevo, te puedes imaginar la reacción de sus hermanos. Este niño arrogante y altanero se le subió a la cabeza esa su túnica y ahora se cree el rey del universo. Espérate hasta que te enfrentas con la vida real, mijo. Espérate a que te encontremos solo. Esta vez, José, quizás muy convencido de que este sueño ha de significar algo, hasta se lo compartió con su papá, pero su padre lo regañó. ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Y sin embargo, bajo la superficie, Jacob se quedó meditando, intrigado, interesado por el sueño que José le había compartido. Porque verás que Jacob tenía un historial con los sueños. Jacob anteriormente había soñado y Dios se había revelado su plan para él por medio de un sueño. Su padre había recibido promesas directamente de Dios. Él había recibido promesas directamente de Dios. Y era difícil ver la conexión entre las promesas que había recibido y los sueños que había tenido José. Pero Jacob ya había aprendido que Dios ha obrado de maneras muy fuera de lo esperado para llevar a cabo su plan. Como si Dios estuviera siempre presente, aunque invisible, orquestando y ordenando su vida, aun cuando Jacob no estaba consciente. Y quizás, eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Quizás de alguna manera u otra, por medio de estos sueños, Dios estaba orquestando el bienestar de su familia y el bienestar de todo el mundo. Pero Jacob prefirió simplemente meditarlo. Y unos días después de que José comparte estos sueños con sus hermanos, los hermanos, como solían hacer, salieron a los campos lejos de la casa para cuidar de los rebaños de su padre. Y Jacob, pues queriendo un reporte de la calidad de pastoreo de sus hermanos, preparó a José y le dice: José, necesito un informe. José sale y se va al campo para darle el informe. Y cuando sus hermanos lo vieron de lejos, surgió de nuevo esa vil sensación de odio y envidia, y comenzaron a tramar cómo librarse de este niño creído que venía otra vez para manifestar su supuesta superioridad. Versículos 19 y 20 dicen: aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Qué crueldad descarada estaban dispuestos a ejercer en contra de su hermano. No había amor por él, no había respeto por él. Si apenas hasta ahorita lo habían tolerado, sus vidas serían mejor sin él. Pero Rubén, el hermano mayor y el primogénito de su padre, era noble y quizás más sensible hacia la relación que tenía Jacob con José.
y sugirió que ciertamente lo podrían dejar morir, pero no tendrían que matarlo. En lugar de ellos mismos matarlo, simplemente dijo: arrojémoslo a la cisterna y eventualmente morirá solo. Considerando que quizás incluso él podría volver y rescatar a José y devolvérselo a su padre. Y cuánto amor y aprecio obtendría por Jacob si le devuelve su hijo preferido. Cuando José finalmente recorrió la distancia hasta sus hermanos, lo recibieron con insultos, golpes. Lo agarraron violentamente y lo arrojaron a la cisterna, arrancándole su túnica hermosa. Y quién sabe cuánto tiempo José pasó ahí, o qué más había ahí con él. Quizás gritó pidiendo piedad, tal vez suplicó pidiéndole a sus hermanos que lo libraran, que él entregaría un buen informe a su padre. Y tan descarados eran sus hermanos que seguramente mientras que escuchaban los gritos de José desde la cisterna, ellos se sientan a empezar a sacar la comida para su almuerzo. Con los gritos de José de fondo, sus hermanos empiezan a almorzar, contentos con el primer paso de su plan. Y mientras alistaban la comida, uno de los hermanos, llamado Judá, levantó sus ojos y vio de lejos una caravana de comerciantes ismaelitas que viajaban por camello. Sus camellos estaban cargados de especias, bálsamo y mirra y se dirigían hacia Egipto. En un instante Judá tuvo una idea que mantendría a José con vida, pero que los sacaría de sus vidas para siempre. O eso pensaba. Judá, aparentando misericordia y bondad, dijo que él no quería poner la mano sobre su propia carne y sangre. Sugirió que en lugar de eventualmente matarlo o dejarlo por muerto, podrían vendérselo a estos comerciantes y ellos lo llevan y hacen con él lo que les dé la gana. Tan pronto como llegaron los comerciantes, los hermanos sacaron a José de la cisterna y comenzaron a negociar, y por 20 monedas de plata vendieron a su hermano. 20 monedas de plata vendieron a un ser humano, vendieron a su hermano. ¿Puedes imaginar los pensamientos de José en este momento? Por supuesto, él había compartido esos sueños y tal vez fue terrible la idea de compartir los sueños con ellos. Tal vez no tenía nada que ver con su futuro, con el futuro de la familia. Y por supuesto, él había sido el hijo preferido por su padre, pero él no escogió ser eso. ¿Cómo merece él este trato tan vil y cruel de parte de sus hermanos? ¿Qué odio y desprecio ha de tener su familia hacia él? ¿Qué sensación más profunda de rechazo? El miedo a un futuro de esclavitud solo fue superado por el dolor implacable del abandono de su familia. Y seguramente el pánico lo empieza a invadir. Nunca volvería a ver a su padre. Nunca tendría una familia. Nunca vería las promesas de Dios. Estaría abandonado, expatriado, solo, en un mundo de paganos y extranjeros, a saber dónde terminaría y a quién terminaría sirviendo. Y aún así, José permanece en silencio. No dice una sola palabra. Y con las manos atadas, José se va con los comerciantes para nunca más ser visto por sus hermanos. O eso pensaban. ¿Recuerdan al hermano mayor Rubén? Pues distraído o distante, no sabemos. Él no estuvo presente cuando se dio toda la transacción con los comerciantes. Entonces él regresa esperando a buscar en la cisterna y ver su hermano José todavía presente. Y cuando llega a ver la cisterna está vacía. Entonces, abrumado
por la presión y la ansiedad y la preocupación de ese momento, seguramente gritó: ¿dónde está José? Sus pensamientos corrieron hacia su padre Jacob. ¿Qué le van a decir? ¿Cómo respondería? ¿Sobreviviría aún él esta noticia? Su padre ya había pasado por muchas pérdidas. Recientemente había muerto su padre, su propio padre Isaac. Había muerto el amor de su vida, Raquel. Toda su vida Jacob había tratado incansablemente de tener esta familia y mantener esta familia, y ahora Rubén iba a llegar a aplastarlo con la noticia de que el hijo de Raquel, su hijo favorito, también se había ido para siempre. Los hermanos rápidamente empezaron a elaborar su engaño. Mentirle era fácil para esta familia. Rápidamente tomaron la túnica de José, mataron una cabra y remojaron la túnica en la sangre de la cabra. Y la mentira era sencilla, se armó por sí sola. En el desierto impredecible entre su casa y los campos, ha de haber salido un animal feroz que atacó a José. E incapaz de dominar al animal, José fue despedazado y devorado, dejando solo su túnica empapada de sangre como evidencia. Y por más horrible que fuera esa mentira, era más fácil que la verdad. Unas horas más tarde, Jacob está sentado a la sombra del atardecer, esperando el regreso de sus hijos. Y cuando los vio de lejos, hizo lo que solía hacer como buen padre. Empezó a contar a sus hijos que venían en camino. Y en un momento se le pasó por encima la sensación terrible que todo padre o madre quiere evitar. La cuenta no cuadra. Faltaba un hijo. Rápidamente se levantó y corrió hacia sus hijos, y con dolor y pánico en su voz grita: ¿dónde está José? Y silenciosamente y engañosamente los hermanos le entregaron a Jacob la túnica empapada de sangre para que él la examinara. Al ver la túnica, Jacob no pudo contener sus emociones. Cayó al suelo, se rasgó las vestiduras y comenzó a llorar. Y durante día y noche estuvo de luto, negándose a ser consolado, comprometiéndose a llorar hasta su muerte. Mientras tanto, los comerciantes ismaelitas estaban entregando a José a Potifar, uno de los funcionarios de Faraón. José se había convertido en esclavo de uno de los hombres más poderosos en el mundo. Y ahí termina la historia. Y tal vez es un poco incómodo, pero quiero que en tu lugar simplemente reflexiones en silencio sobre esta historia. ¿Qué te inquieta? ¿Con qué preguntas te deja? ¿Con qué personajes te identificas? ¿Dónde está Dios? No nos gustan las historias incompletas. No nos gustan las historias que no se resuelven. Al contrario, somos veloces para adelantarnos rápidamente a ver qué dice Génesis 38, 39, 50. Vamos a las películas, escuchamos historias que nos dan una sensación de resolución, pero la cruda realidad es que
no es así como nosotros experimentamos las historias de nuestra propia vida. Lo que más caracteriza nuestra vida es una historia incompleta. La verdad es que para muchos de nosotros esas historias nos hacen reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Cuánta tragedia hemos vivido? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta disfuncionalidad? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta violencia quizás provocada por nuestras propias manos o experimentada por las manos de otros? Y a menudo nosotros nos encontramos literalmente en medio de la tragedia. No sabemos cómo termina la historia. ¿Qué esperanza hay ante tal desesperación? ¿Qué esperanza hay para Jacob en este momento? Para José en este momento. Para los hermanos viles y crueles. Como siempre, hay muy buenas respuestas en El Señor de los Anillos. En un diálogo excelente entre Sam y Frodo, están hablando ellos de cuentos y las aventuras que ellos experimentan. Y Sam le dice: me pregunto en qué tipo de cuento hemos caído. Me pregunto, respondió Frodo, pero no lo sé. Y así es como funciona un cuento real. Elige cualquiera que te guste. Quizás sepas o adivines qué tipo de cuento es, si tiene final feliz o final triste, pero las personas que lo protagonizan no lo saben. Tú y yo, igual que Jacob, que los hermanos, que José, nos encontramos en medio de una historia incompleta con un montón de hilos que van por todos lados. Y es una historia que está por finalizarse, pero aún no se ha finalizado. Nos encontramos a medio tramo. Y en muchos casos, el tramo de nuestra historia, como la de la familia de Israel, está llena de mucha disfuncionalidad, pecado, tragedia. Estamos llevando a cabo nuestra historia en un mundo caído. Somos personas también corrompidas por los efectos del pecado. ¿Qué esperanza puede haber ante tal desesperación? La esperanza que hay en medio de nuestras historias de celebración y gozo, o aún tragedia y dolor, es que nunca en la historia del universo se ha contado una historia que no tiene autor. Nunca en la historia del universo se ha contado una historia que no tiene autor. Cada historia que existe porque algún autor lo creó, la tuya y la mía incluida. Salmo 139, 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Las historias de la humanidad, tu historia particular y la mía, no son historias de accidentes aleatorias. Tu vida no es el resultado del movimiento de las estrellas. No tienes que buscar el horóscopo para que te descifre hacia dónde se dirige tu vida. Tu vida no es una serie de coincidencias, sino que aun cuando no es visible, obrando en las orillas invisibles de nuestra vida, durante cada día, a veces silenciosamente, está la gracia oculta y providencial de Dios llevando a cabo sus propósitos y dirigiendo tu vida hacia sus fines. Pablo dice en Hechos 17, 26 y 27: de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo,
para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Cada momento de tu vida, cada experiencia que has tenido, la has llevado a cabo en el mundo diseñado por Dios, bajo condiciones conocidas por Dios, y absolutamente todo dirigido por la gracia oculta de Dios, con el fin de que lo buscáramos, lo halláramos y lo conociéramos a Él. Y déjenme decirles, uno de los grandes privilegios de la vocación pastoral es el poder sentarme junto al sufrimiento de otras personas. Y en medio de ese sufrimiento he escuchado de verdad tragedias horrorosas, pero en cada una de ellas se ve chispas de la gracia oculta de Dios, que está dirigiendo, redimiendo, reconstruyendo. Esto significa, como lo vemos en la vida de José, que para los que se detienen a verdaderamente ver la obra de Dios, esa gracia oculta en nuestras historias se empieza a revelar en el tramo de nuestra vida, y resulta que entonces no hay una sola experiencia desaprovechada por Dios. Por su gracia, Dios está tejiendo historias mucho más largas, grandes y hermosas de lo que nosotros podemos ver. Spurgeon dice lo siguiente al respecto: sobre algunos puntos el creyente está absolutamente seguro. Sabe, por ejemplo, que Dios se sienta en la popa del barco cuando más tambalea. Él cree que una mano invisible siempre está en el timón del mundo, y que donde quiera que la providencia se desvíe, Jehová la dirige. Ese conocimiento tranquilizador le prepara para todo. No hubo experiencia en la vida de Jacob, los hermanos o José que se saliera del plan de Dios y que no llegaría a formar parte de la historia que Dios estaba escribiendo, no solo para José y su familia, sino para todo el mundo. Dios está escribiendo historias de años, de décadas y de siglos que a veces en días y meses es muy difícil ver. Pero al mismo tiempo, esta visión de la providencia soberana de Dios sobre el universo, de Dios dirigiendo invisiblemente la historia del mundo, puede sonar un poco como un padre alejado, distante, despreocupado por lo que sufrió José. ¿Es así el Dios del cristianismo? ¿Es esa su manera de obrar? La verdad es que las Escrituras nos cuentan de un Dios que no simplemente está dirigiendo la historia humana, sino que un Dios que entra a la historia humana. Nos cuenta Juan en Juan 1, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. José, es imposible leer la historia de José sin que nos recuerde de un futuro hijo que también fue profundamente amado por su padre. Un futuro hijo ante quien el mundo entero se postraría. Un futuro hijo que se enfrentaría con el rechazo y el abandono del mundo entero. Un hijo que también le quitarían su túnica gloriosa a cambio de vergüenza y dolor. Un hijo que también fue vendido por monedas de plata. José nos está apuntando a una historia más grande. Nos está apuntando a la historia de Jesús. No hay sufrimiento humano con el cual Jesús no se ha también enfrentado, y por lo tanto Él se identifica y está junto con aquellos que sufren.
Tim Keller dice lo siguiente en su libro La razón de Dios. Dice, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite que continúe el mal y el sufrimiento? Y miramos la cruz de Jesús, aún no sabemos la respuesta. Sin embargo, sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos quiera. No puede ser que sea indiferente o desapegado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a asumirlo Él mismo. Diane Langberg, que ha escrito todo un libro acerca del sufrimiento y el corazón de Dios, lo resume así: el que fue crucificado es el más traumatizado. Fue herido por los pecados de quienes han perpetrado horrores. Ha llevado los dolores y tristezas de las multitudes que han sufrido los desastres naturales, terremotos, ciclones, tsunamis. Ha cargado con nuestro egoísmo, nuestra complacencia, nuestro amor por el éxito, nuestro orgullo. Ha estado en la oscuridad, ha conocido la pérdida de todas las cosas, ha sido abandonado por su Padre, ha estado en el infierno. No hay parte de ninguna tragedia que Él no haya conocido y llevado. Él ha hecho esto para que ninguno de nosotros enfrente la tragedia solo, porque Él estuvo ahí antes que nosotros y Él irá con nosotros. Pero no simplemente se enfrenta Jesús con el sufrimiento para poder identificarse con nosotros. Eso tendría beneficios terapéuticos, pero poco beneficio restaurador. Jesús entró a la tragedia colectiva de la historia humana, asumió en sí mismo todo el dolor y sufrimiento humano, sufrió la muerte vil y horrorosa, pero triunfó. Triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y todos los efectos horrorosos de la muerte al resucitar con el fin de rescatar a su pueblo de sus tragedias y sus pecados. Y Apocalipsis 21:5, Jesús está al final de la historia sentado en el trono y sí, Él dice que Él va a secar toda lágrima. Pero no solo eso, dice en versículo 5, miren pues, yo hago nuevas todas las cosas. Hermano y hermana, todos estamos viviendo una historia incompleta. Pero no tenemos que dudar de que su fidelidad ha sido grande. Y cada momento lo vemos en nuestra vida. Busca las huellas de la obra divina. Busca la marca del autor. Confía en el Dios que está escribiendo aún tu historia. Pero también en el Dios que ha entrado a esta historia, que ha sufrido contigo en tu historia y que por su victoria ha triunfado. C.S. Lewis dice así, el equipo de música puede pasar adelante. Dicen de algunos sufrimientos temporales, ninguna hermosura futura puede compensarlos, sin saber que una vez alcanzado, el cielo funcionará al revés y convertirá incluso esa agonía en gloria. ¿Qué esperanza hay para historias disfuncionales? ¿Qué esperanza hay para familias disfuncionales? ¿Qué esperanza hay para personas desordenadas, corruptas, engañosas, como su pastor? ¿Qué esperanza hay cuando nos encontramos en medio de una historia que aún no se ha contado y nosotros no vemos para dónde va? Nuestra esperanza está en que hay un autor bueno, fiel, poderoso, que tiene un plan. Las cosas no se salen de sus manos. Y Él está obrando todas las cosas para hacerlas nuevas. Está dirigiendo tu historia y mi historia hacia un final donde no solo secará cada lágrima y el dolor y la tristeza no existirán,
sino un final donde Él hace todas las cosas nuevas. Y mientras tanto nosotros podemos entonces cantar el refrán de esa canción. Cada momento la veo en mí. Pongámonos en pie y respondamos en adoración.